Hola, buenas tardes. Hoy quería compartir con ustedes una experiencia que fue una experiencia linda, digamos, de lactancia. Le vamos a preguntar a la mamá. Gracias, Araceli, por estar con Somay. Un gustazo. Quería saber, quería que compartas cuál fue tu experiencia, que no todo es lo ideal que siempre vemos, no todo sucede como todos hubiéramos querido. Siempre hay a veces algunos baches, algunos altibajos, algunos temores que vienen, que tienen que ver con la maternidad y que tienen que ver con la crianza, y en esto está también el cómo alimentamos a la bebé. Así que un poco te invito a que puedas compartir con nosotros tu experiencia. Contame el embarazo. Yo sé que fue un embarazo muy buscado, y en ese tiempo que vos decidiste, también seguramente decidiste cómo ibas a alimentarla. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en ese momento? Bien, en cuanto a mi embarazo, la verdad que, como mencionabas, fue muy buscado, fue muy deseado. Y eso creo que hace mucho a la hora ya de después, como la información que uno va teniendo en el trayecto, ¿no? Uno va adquiriendo más información, va buscando qué es lo que es más adecuado, digamos, para el bebé, o la bebé en este caso. Eh, Fue un momento muy lindo, digamos, también donde me sentí muy cuidada y muy acompañada sobre todo. Creo que eso también hace mucho la diferencia. No en cualquier familia encontrás el apoyo a cualquier tipo de decisión que uno pueda tomar, y la verdad que eso ha hecho demasiado, digamos, en cuanto al embarazo. Eh, Tanto, digamos, desde lo que fue en ese momento una pareja, desde sobre todo, digamos, padres, todo el entorno, digamos, que rodea, hace muchísimo a esas decisiones que uno va tomando en el trayecto y sentirse acompañada. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, uno iba informándose, buscando todo, recolectando de cualquier lado. También gente que me apoyaba muchísimo y que iba brindándome, digamos, iba nutriendo, digamos, toda esa información. Hizo demasiado también. Así que a la hora ya de un momento de un parto, de los pasos que siguieron, era muy informado también. Y creo que la seguridad a ese momento marca mucho la diferencia. Estás hablando de una palabra clave que siempre estamos mencionando en esto. Eh, es una decisión el amamantar para la mamá. Para el bebé es un derecho, pero para la mamá es una decisión de amamantar, y sobre eso no podemos ir en contra porque depende mucho de un montón de factores, de los cuales algunos estás hablando, acompañamiento, pero la otra palabra clave que se ha repetido aquí es información. Y la información es de qué canales, cómo viene, también importa el cómo. Claro. A veces la información viene de experiencias cercanas que no siempre han sido buenas. Claro. Pero estas experiencias de la maternidad y experiencias de pronto en el amamantamiento no siempre tienen que ser la que vos vas a tener. Eso creo que es importante recalcarlo. Y en el parto transcurrió, sé que el embarazo transcurrió sin problemas. Sí, gracias a Dios fue sin ningún tipo de complicación. Además, siempre, digamos, desde profesionales que han ido acompañando y brindando información certera y tranquilizando en los momentos de mayor tensión, en los momentos de mucha inseguridad para cualquier tipo de madre primeriza. Es una locura, no sabes a lo que te vas a enfrentar, lo que puedes esperar. Entonces todo ese acompañamiento fue fundamental. Las preparaciones, los cursos de preparto también han hecho muchísimo al momento del parto, justamente porque ya sabías qué te podías esperar. Si bien no fui muy constante, pero hizo la diferencia por lo menos haber tenido algún tipo de introducción de algo lo que podía llegar a suceder. Entonces es así que yo llego con 9 de dilatación a una sala de parto, 3 pujas y ya salió la gordita, y fue una experiencia, la verdad, hermosa, digamos, desde lo que fue los profesionales que atendieron también en el momento, el respeto, el cuidado, también lo que fue al momento de yo esperar, ya saber qué es lo que podía llegar a suceder. Entonces fue más tranquilo también, entonces se dio un momento muy armonioso entre todos, y la verdad que eso fue hermoso. Va surgiendo otra palabra importante en todo esto, la tranquilidad, y la tranquilidad sobre todo que da el acompañamiento y la información, y estamos uniendo ya 3 términos que son claves en todo esto. Y
quedaste internada en internación conjunto junto con tu bebé. Ay, sí. Sí, bien. Y yo recuerdo que hubo un momento de crisis, a pesar de toda esta información que tuvo Araceli, a pesar de todo el acompañamiento que tuvo y todo lo demás, la segunda noche que tuviste que pasar por la hora en que nació la bebé, tuviste una situación especial. ¿Querés relatar? Eso fue una locura, pero una hermosa locura. Claro, ella nace a la tarde. La primera noche, la verdad que fue caótica, porque por mayor información que tengas, también igual no sabes qué esperarte en los primeros días, las primeras horas sobre todo. Y por más de que hay ciertas cosas que no tienen el conocimiento, al momento de ponerlo en práctica no es lo mismo. Entonces sabía qué postura tenía que tenerla, había escuchado miles de veces las posturas, había visto videos, había visto de todo, sabía todo tipo de posturas que podía hacerlo, pero aún así lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar. Y entonces, claro, yo histérica, sin dormir, habiendo pasado un momento muy emocional también como lo que es un parto. En ese momento tampoco podía pasar su papá, entonces yo me encontraba bastante sola, digamos, en ese sentido. Y bueno, y frente a todo un mundo nuevo. Así que esa primera noche fue bastante caótica, mucho llanto, saber que tenía que ponerla de tal manera, pero aún así no se lograba aprender muy bien. Y claro, entonces te llamo por teléfono, no sé qué hacer, no sé cómo vas a hacer. Así que el acompañamiento en ese momento, digamos, de lo que me pudiste dar fue muy importante, porque poder calmar, separar en ese momento tal vez un ratito nada más a la mamá del bebé, 2 segunditos nada más para poder aclarar la mente para bañarse. Yo me acuerdo que en ese momento tus palabras fueron, no tengo leche. Claro. El gran temor de toda mamá, no tengo leche, mientras lloraba, obviamente con una angustia muy importante. Lloraba la mamá, lloraba la hija y el temor a no voy a tener la suficiente cantidad para alimentarla. Claro. Es un temor que es vigente y a muchas mamás les sucede. ¿Cómo se solucionó esto? Yo les cuento, en retrospectiva, la solución fue algo muy natural. Fue lo que hay que hacer en ese momento. Alguien tiene que aparecer a hacer el apoyo y la calma. Que el bebé lo toma a otra persona, inmediatamente el bebé se calma. Claro. ¿Sí? En una posición adecuada, hay posiciones para calmar a los bebés justamente. Le dimos una pausa para que la mamá tenga mis se duchara, llorara lo que fuera necesario y después todo volvió a la normalidad. Y a partir de ahí... ¿Cuánto tiempo pasó? No, y cómo será de tal manera, digamos, que acordate que Emma sale con 0 de bilirrubina. 0 de bilirrubina. Sí. No muchos tienen esa experiencia, digamos, de que el bebé haya aprendido, porque además se prende y logra aprenderse bien. Hay un momento de calma, hay un momento de acompañamiento, entonces donde podés asumirlo de otra manera y te relajás para que pueda tomar las posturas correctas y poder tomar bien también. Se van conociendo. Claro, porque es todo un proceso de conocimiento. Muchas veces pensamos, digamos, que porque lo tuviste 9 meses en la panza, pensás que sale y es todo totalmente natural, pero no, es un proceso de conocimiento también. Entonces, claro, y ese proceso de conocimiento conlleva también una seguridad que te va ganando. Claro. Y más allá de esto, ¿cuánto tiempo amamantó Emma? Mucho tiempo, hasta los 3 años y medio. 3 años y medio. Bien. ¿Cuándo fue que vos decidiste, estos 3 años y medio, fue consensuado con Emma o fue una decisión tuya? ¿Cómo fue? Fue un proceso. Un proceso que duró 1 año y medio. Aproximadamente 1 año y medio puede haber sido. Desde los 2 años hasta los 3 años y medio, sí. A los 2 años fue el momento donde, o sea, todo hace, digamos, en sí al momento. Eran momentos, digamos, donde habían tal vez algún tipo de dificultades personales. Entonces, era ponerle un freno porque yo me sentía cansada. Yo me sentía muy agotada. También, digamos, el hecho de... Ella se despertaba a las noches todavía. Eran muchas noches sin dormir, muchas noches donde me mordía.
despertarse porque me mordía. Entonces fue un proceso que duró desde los 2 años hasta los 3 años y medio, donde era charlarlo, hablarlo, obviamente en un momento donde, digamos, donde todo el contexto no se puede dar para un destete respetado, es necesario también donde una misma tiene que decir no es el momento, porque sabes que no lo vas a poder sostener tampoco. Exacto. Hay un momento, digamos, donde vos sabés que no vas a poder cubrir esa cuota, digamos, necesitas tener paciencia. Y no todo se trata de cuando uno quiere el tiempo. Entonces, tal vez yo no me sentía muy bien, pero sabía que ella sí lo necesitaba en ese momento. Entonces, era acompañarla en ese proceso hasta que ella lograra poder hacer también ese corte. Lo hicimos como pudimos, básicamente, charlando, consensuando. También, hubieron momentos donde uno se desespera y te pones curitas, le pones pimienta, le querés poner de todo, porque ya no querés saber nada, porque estás cansado, porque te sentís agobiado, te sentís que es demasiada la demanda, más todos los factores, digamos, laborales, todo lo que sea, digamos, al contexto. A veces las situaciones personales también influyen en todo esto, en cómo estás. Totalmente. ¿Sí? Eso también, porque se ha roto esa palabra clave que habíamos hablado al comienzo, que es la de el acompañamiento, la tranquilidad. Cuando las situaciones personales no conllevan esto, claro, todo se hace más difícil, sin duda. Claro. ¿No? Y Emma respondía, ¿en qué momento amamantaba? A la noche, sobre todo. A la noche. ¿Comía bien? Comía bárbaro. Comía muchísimo. En las tardes eran más que nada los momentos de conexión que necesitaba a la tarde y a la noche. En este caso, por ejemplo, con Emma, siempre fueron los momentos de la noche donde teníamos los momentos para charlas, sobre todo. E incluso desde su edad tan pequeña, siempre era un momento de charlas cuando ella era chiquitita. Cuando ella se dormía, era hablarla, explicarle, preguntarle, incluso también, digamos, varias situaciones, decirle, ¿te molesta, te gusta, charlar o simplemente que ella me cuente cosas? Entonces, hacía ese momento de conexión también el momento de lactancia. Claro, era todo junto, con lo que seguramente a vos también había una dualidad en tus sentimientos. Estabas cansada, pero estabas viendo todo esto que significaba. Acá. Sería bueno poder compartir alguno de los videos que grabaste en esos momentos. A potito de tetita, a potito. Yo creo que está bueno. Un poquitito. ¿A vos te duele? No. ¿Tetita? ¿Qué? Ajá. ¡Foto! ¿Querés que te saque una foto? No. ¿Querés una tetita? Pero para dormir. Emma, ¿cuánto de tetita? Uno. ¿Una tetita? Un poquito. Un poquitito. ¿Este? ¿Sí? ¿Poquitito de tetita? Lo que me interesa ver, el entorno en el que vos te movías. Porque tenemos una mirada social del amamantamiento como 3 años. ¡Ah, qué horror! ¿Qué está pasando? Algo está pasando ahí. Y desde los profesionales y no profesionales, todo el mundo tiene algo que opinar respecto al destete prolongado. Siempre la gente va a tener algo para opinar. ¿Te dijeron cosas? ¿Te acordás qué te decían? Sí, o sea, gracias a Dios lo que es el entorno familiar siempre fue muy respetada la decisión. Y siempre fue muy acompañada por todos porque en el ámbito familiar, como te mencionaba, todos mantienen una misma postura. Entonces hace la diferencia, digamos, de tu núcleo primario. Claro. Uno puede sostener de otra manera, no recibís ataques de otro lado. Entonces, de repente, cuando te hacen comentarios en la calle o personas allegadas, pero que tampoco tienen mucha influencia, no le tomas el peso que tendría que tener, porque vos ya tenés la información y ya tenés una base sólida sobre qué es lo que querés trabajar y cómo querés hacer la alimentación de tu hijo o tu hija. ¿Te ayudó también como método anticonceptivo? Sí. Sí. Cosa importante que a veces no se considera, se llama MELA, que muchas veces no conocemos este nombre, es método de la amenorrea en la lactancia.
y que tiene que ver y tiene condiciones. En realidad no es para una bebé de 3 años y medio, pero Emma seguía tomando a demanda. Claro, constantemente. Seguía tomando a demanda, por lo tanto, la menstruación también se retrasó, el Claro. retorno. Lo bueno de este retraso de la menstruación también significó un recupero del glóbulo rojo, porque la mayoría de las mamás finalizan un embarazo anémicas. Y esto de no menstruar inmediatamente significa que aumentamos los depósitos de hierro, Claro. lo cual es beneficioso. Por otro lado, está el tema que la lactancia prolongada también disminuye el riesgo de cáncer de mama. Sí. Y esto es un beneficio que es dependiente del tiempo en que se ha lactado. O sea, una mamá que ha lactado durante mucho tiempo Así es. tiene menos probabilidades que una mamá que ha lactado de pronto 4 o 5 meses. Sí. Eso es importante poder reconocerlo. Pero lo cierto de todo esto, más allá de los beneficios que se conocen, es el tema de respetar la decisión que habías tomado. Y es respetar la decisión tomada desde el ámbito personal, familiar, el ámbito de nuestro entorno cercano, el ámbito en lo laboral. Tú tuviste la suerte de no tener que trabajar en este momento. En ese momento, claro, hacia la lactancia también y en base a la información, pero también que yo podía acomodarlo también en ese momento. Tenía el privilegio realmente de poder los 2 primeros años dedicarme solamente a ella, de poder hacerlo. No todas las mamás tienen esa posibilidad. Las familias, cada familia es un mundo y es muy difícil hoy en día y es entendible. Pero en ese momento yo pude, digamos, optar por eso también en lo laboral. Bien. Desmitificamos un poco esto de la lactancia prolongada como algo que, a ver, después del año pareciera que... Das agua. Das agüita. Solamente tiene agua, ¿no? Nada que ver. En realidad, los estudios comprueban que a los 2 años la leche materna tiene el 40% de los componentes de los nutrientes que la bebé necesita. Y incluso no es bueno hacer un destete brusco. Así como el amamantamiento ha sido progresivo hasta lograr una lactancia instalada, de la misma manera el destete también debería ser progresivo, porque la mama sufre cambios. Claro. La mama sufre cambios para prepararse para lactar, para cumplir las funciones que tenemos como mamíferos, Claro. ¿sí? Pero también sufre cambios en el destete gradual para volver al proceso anterior. Ese cambio es lo que algunas investigaciones hablan de la importancia que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama. Entonces, el hacer un destete respetuoso es muy importante. La palabra rescato de lo que dijiste también, que es muy importante. Los niños entienden más de lo que creemos, ¿verdad? Eso es muy importante. Y lo otro es saber que sigue nutriéndose. Claro. Y que la leche también cambia hacia el final de la mamá. Claro, porque de acuerdo a lo que íbamos viendo era que la leche de la madre se va adecuando a cada etapa de la vida del bebé. Totalmente. La sabiduría de Dios y del cuerpo humano realmente es una cosa impresionante. Tal cual. Se va volviendo calostral hacia el final de este periodo de lactancia para proveer los aportes que esa bebé necesita. Tal cual. Algo que se te ocurra que pudiera ser importante para estas mamás que nos están viendo. Algunas cosas importantes has compartido en tu experiencia. Si tuvieras que decirle a alguien, a una amiga, ¿qué les recomendarías? Yo creo que hace mucho la diferencia y rescato nuevamente el informarse. El no dejarse guiar solamente por lo que los otros están opinando o opinan y ni siquiera bajo solamente videitos, digamos, cortos o reels cortos. O sea, son importantes, hay muchos profesionales que te pueden dar mucha información, pero es ahondar, es profundizar, es informarse desde todos los ámbitos y las personas con las que te rodees ponerles límites si es necesario. Poner límites cuando hay algo, digamos, de acuerdo a la seguridad que vos tenés, a lo que vos te informaste, escoger ciertas personas también que tengan, obviamente uno va a cometer errores y necesitas gente que te lo diga. Y tenés todo el derecho a cometerlo. Claro, así es tal cual. Pero rodearse de personas que realmente te aporten, te respeten en tus decisiones y que hagan a la paz del momento
para poder vivirlo de una manera mucho más natural, más acompañado, yo creo que hace muchísimo la diferencia. Las personas con las que estás. ¿Vos dirías que en todo esto fue una lactancia placentera? Sí. Obvio que sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bien, qué lindo. Ojalá muchas mamás pudieran tener esta posibilidad, pero es posible. A veces las situaciones no son las ideales, a veces la primera experiencia no fue la ideal, pero no tiene que suceder lo mismo en la segunda. ¿El acompañamiento dirías que es algo importante en algunas claves? Tal cual. ¿El acompañamiento de alguien cuando tenés dificultades? Sí, porque como había mencionado en la experiencia del momento del parto, cuando nace Emma, yo sabía cómo eran las posiciones, yo sabía las posiciones del tipo de balón en la que tenías acá, sí. Esa posición, tenés varias, digamos, cómo acomodar los almohadones. Uno sabe la información, pero tener a alguien que te guíe y diga, no, esto no está bien hecho y la encastra bien, digamos, en la mama, la pone bien, digamos, en el pecho. Que no duela. Que no duela. Entonces, ciertos pasos hacen muchísima la diferencia. Y no lo puedes lograr solamente con un videíto, teniendo solamente información. Es el acompañamiento y de estar realmente con personas que conocen. Así que muchas gracias. La lactancia es un proceso, el destete es un proceso. Muchas gracias.